A ver, bueno, tenemos aquí este problema de aquí, en realidad más que nada es como si tuviéramos un ejemplo real, ¿no? Quiero saber si es que todo se escucha, creo que sí, ¿no? No hay ningún problema, todo se está escuchando bien claro, ya. De todas formas, si hay algún inconveniente, pueden activar su micrófono para poder, ¿no? Corroborar si es que todo está bien, nada más. Bueno, ya, mientras que se van uniendo más personas, como les digo, en esta ocasión están observando un ejercicio que digamos como si fuera en la vida real. Tenemos acá un elemento vertical que podría ser un pilar, una columna, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo uno lo quiera visualizar. Y más que nada acá hay como que dos tipos de arrastramiento, ¿no? Dos soportes que hacen que de repente este pilar no se pueda desplazar lateralmente, entre otras cosas más, debido también a las fuerzas que están aplicadas. Más que nada esto es como una idealización estructural, ¿no? Ya luego nosotros lo trazamos o lo caracterizamos como si fueran unos ejes y mayormente es como se ve así. Bueno, estamos observando entonces este pilar tiene una sección rectangular de 20 por 30, tiene su propio módulo de elasticidad, como también estos elementos, estos soportes, ¿no? Estos arrostres que tienen una sección circular también con un diámetro en específico. Esto de L viene a ser prácticamente su módulo de elasticidad de cada material, ¿no? El pilar, digamos, quizá de madera, y este elemento arriostrado, quizás de acero, ¿no? Ahí está. ¿Qué método podríamos aplicar quizás? ¿No? Hay muchos métodos. Siempre uno hay que buscar de repente el método que se nos haga más fácil. No sé, de repente alguno quisiera comentar, quizás puede escribirlo. No sé, ¿qué método creen que podría ser más trabajable o de repente viable? A ver, no sé, me gustaría quizás algún comentario. Si no, prosigo nada más. Ya. Bueno, para este problema hay que saber también qué es lo que queremos calcular, ¿no? No solamente es decir el método y ya basta. Lo que veo acá es que nos piden determinar las fuerzas internas de estos soportes. La fuerza CE o S, que es lo mismo, y la fuerza BD. De por sí ya te das cuenta que podría ser hiperestático. Entonces, como primer paso ahorita, ya sabemos que esto queremos calcular ambas fuerzas. Pero vamos a ver si es una estructura isostática o hiperestática. Yo voy a indicar como paso número uno, más que nada es como que ya la representación, quizás el diagrama de cuerpo libre o algo más exacto. Voy a decir que sea como que el diagrama de cuerpo libre. Entonces vuelvo a dibujar el mismo elemento, como si fuera un pilar, está empotrado, ¿no? En esa base. Y esto de acá vendría a ser quizás elementos que trabajan solamente a fuerza axial, ¿no? Podría ser en tracción o en compresión. ¿Cómo se idealizaría quizás este tipo de apoyos? Bueno, te das cuenta, ha sido un elemento que solamente trabaja a fuerza axial, como si fueran apoyos fijos, ¿no? En este caso. No está empotrado. Y de esta forma ya tengo representado, digamos así, el problema. Voy a colocar acá el valor de las fuerzas. 10 toneladas y 5 toneladas. Esto de acá es A, B, C, D es este apoyo de acá y E. Así que ahí está el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya es la idealización más práctica, ¿no? Para un problema. Y bueno, voy a determinar también algo muy importante que son los grados de hiperestaticidad. Vamos a ver de qué grado es hiperestático esta estructura. Para esto, en este caso, recuerda que ahora sería eh, una estructura mixta, digámoslo así, donde va a trabajar quizás este elemento vertical, este pilar, a flexión, en la que estas barras
biarticuladas porque trabajan solamente a fuerza axial, como su mismo nombre lo indica, va a trabajar a esa deformación. Sí sé que hay una fórmula en específica, pero yo lo podría determinar con una fórmula más rápida. Digamos, es como si estas fuerzas son denominadas también, o mejor dicho, estos elementos son denominadas como bielas, ¿no? Bielas solamente son estos elementos que trabajan a una sola fuerza. Puede ser en tracción o en compresión. Y esto, digamos, es como si fueran quizás apoyos móviles, ¿no? Siempre es bueno, como les digo, idealizar una estructura, porque un apoyo móvil solamente va a tener una fuerza. Imagínate que yo calcule estas dos fuerzas, ya tengo prácticamente todas las reacciones, ¿sí o no? Con esas dos fuerzas, por equilibrio, esto sería en el otro sentido, descompongo en Y, descompongo en X y calculo esas dos reacciones, ¿sí o no? Entonces, ¿no? Viendo esa noción estructural o esa noción de grado de hiperestaticidad, para no trabajar con la fórmula de una estructura mixta que quizás pueda ser un poco más extenso, no difícil, pero sí más trabajoso, como si fuera finalmente un apoyo empotado con dos apoyos móviles, ¿no? Pero en este caso tiene un ángulo de inclinación. Al ojo, es hiperestático de grado 2, ¿no? Por más que aplique la fórmula, ahorita vamos a decir grado total, grado externo, que es lo mismo para ese tipo de elementos. Es el número de reacciones menos 3 más las ecuaciones especiales. Reacciones serían en total, ya evaluando esto, ya no evaluando todo la estructura mixta. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 con los apoyos móviles, menos 3, y no hay ecuaciones especiales, pues no. No hay rótulas que me especifiquen la separación de dos elementos. Finalmente es de grado 2, como les dije. Por eso es bueno siempre, ¿no?, tratar de idealizar de esa manera. Como es una estructura hiperestática de grado 2, entonces tendría que saber qué método podría aplicar. Mayormente el método de rigidez es un buen método, pero para calcular quizás las deformaciones. De repente, cuánto se deforma en este eje horizontalmente, cuánto va a ser el ángulo de rotación que se va a determinar en cada punto. Pero yo creo que uno de los métodos que también se puede trabajar es el método de fuerzas, el método de flexibilidades. Pero ya lo hemos visto creo que hace 2 días. Ya. Voy a optar en este caso, para que ustedes también se den cuenta, aplicando el teorema de Castigliano. Es un método, ¿no?, que está dentro de lo que es métodos energéticos. Trabajo virtual, teorema de Castigliano, en algunos casos también incluyen, ¿no?, otros tipos de métodos más, que no necesariamente son métodos energéticos, pero sí también serían viables. Pero en este caso yo voy a aplicar el segundo teorema de Castigliano, ya para estructuras hiperestáticas, ¿no? Porque el primer teorema nos decía para calcular desplazamientos y giros. Así que eso es lo que voy a aplicar. Voy a colocar acá entonces como paso número 2, aplicando el teorema de Castigliano. ¿Cómo sería el teorema de Castigliano ahora, pero para una estructura mixta, como estamos observando, con dos incógnitas? Yo tranquilamente podría escoger estos dos elementos biarticulados, estos dos. ¿Cómo así? Digamos, yo voy a colocar ahorita, a ver, voy a copiarlo mejor, todo esto. Y como les digo, ¿no? Digamos que yo voy a trabajar con mis incógnitas, como es de grado 2, van a ser estos dos elementos articulados. Yo de una vez ya le voy a dar un valor en específico. Digamos que trabajen a compresión, o sea, así, hacia adentro del nudo. Vamos a darle un poco más de grosor, así en compresión. Y le voy a dar ya un valor en específico, o sea, una variable, mejor dicho. Digamos que esto sea, no sé, fuerza CE y esto de acá, fuerza BD. Entonces, con esas dos fuerzas voy a trabajar yo, van a ser mis incógnitas. Y recuerda que para el teorema de Castigliano, la fórmula, ya sea para, o mejor dicho, la fórmula general, ¿no? Ya sea para un desplazamiento o un giro, esto es igual
Primero, para flexión. Flexión va a estar involucrado lo que son los cortes que vamos a generar. Sería la integral de 0 a L, ecuación del momento, por la derivada parcial de la ecuación del momento con respecto a una carga ficticia, ¿no? Digamos una carga P, diferencial de X, y todo esto entre el EI, ¿no? Módulo de elasticidad por la inercia. Sin embargo, como es una estructura mixta, también se va a tener que sumar, en este caso, la deformación que me va a generar las barras, ¿no? Las barras biarticuladas. Son deformaciones axiales. Y la fórmula es como si fuera, o como si estuviéramos viendo armadura, pues, ¿no? Sumatoria de las fuerzas normales de cada barra por la derivada parcial de esas barras con respecto a una carga ficticia por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. Eso ahí vamos a determinar. En este caso, yo no voy a calcular un giro o un desplazamiento. Más bien esto de aquí se va a igualar a cero. ¿Por qué? Primero para flexión, en este caso. Eh, si tú te das cuenta, estamos suponiendo inicialmente que estas fuerzas trabajen así, pues, ¿no? Como había explicado, un apoyo móvil. Y esta fuerza, digamos que está sobre esta superficie. Es como que esta fuerza fue la superficie, en este caso el apoyo fijo, ¿sí? Por eso es que lo vamos a igualar a cero. Del mismo modo para la fórmula de deformaciones axiales, en este caso, si tú te das cuenta, las barras inicialmente están así. ¿Por qué se le va a considerar cero? Porque digamos que es como si estuviera en su estado natural. No nos dice de repente que esta barra sufre una variación de temperatura o nos dice que es 5 milímetros más corto o 5 milímetros más largo. Como no hay ninguno de esos efectos que me indican así, entonces yo puedo asumir tranquilamente que la fuerza no va a tener una deformación interna. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ya va a haber quizás otros ejercicios donde se va a contemplar esa consideración. Y bueno, lo único que tendría que hacer acá también sería encontrar este ángulo. Voy a colocar acá este ángulo. Voy a trabajar quizás con la parte superior, con este de aquí. Voy a ver las distancias. Ahí está. A ver, creo que no he indicado distancias. Bueno, no importa. Vamos a trabajar con distancias, ya, cualquier distancia. Digamos que esto sea 2 metros. Que este tramo AB que sea 4. Esta distancia, a ver, horizontal. A ver, digamos que esto sea, a ver, 4 también. Y esto de acá 2 metros. Ya. Entonces ya tenemos esa distancia. Vamos a colocar nuevamente 2, 4. Esto es 4 y 2. Yo sé que ahorita puedo encontrar estos ángulos. Estos ángulos de acá. Va a ser este de aquí. Con la componente horizontal. Digamos que este sea alfa. Y esto que sea, no sé, teta. Sabes que por propiedad trigonométrica, no, por geometría digo, esto también es alfa. Acá también sería, perdón, acá sería teta. Vamos a encontrar el ángulo alfa, simplemente decimos arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, lo que se le opone acá, 4, sobre el cateto adyacente, que también es 4. En realidad un ángulo cuando tiene los catetos iguales va a ser un ángulo de 45. ¿No? Esto de aquí es 45 grados. Ahora para el ángulo teta, arco tangente a la menos 1, el cateto opuesto, a este ángulo teta se le opone toda esa altura. ¿Cuánto es? 6, ¿sí o no? 6 metros. Entre su cateto adyacente toda la base, este es el ángulo. Ese triángulo estamos formando, pues no sé si se dan cuenta. ¿Cuánto sería? Arco tangente de 6 sobre 6 también, ¿no? En este caso, 45 grados. Si fuese en otra distancia, ya en este caso sería otro ángulo, pues. 45 grados también. Bueno, acá tendría que aplicar, como les dije, dos cortes, ¿no? Acaba de haber uno, acá sería el segundo. Puedo trabajarlo quizás el primer corte así, viéndolo de esta perspectiva.
como si fuera de derecha a izquierda, ¿sí o no? Y el segundo corte podría ser del apoyo empotrado. Pero, ¿qué pasaría si hago eso? O sea, si aplico un corte de izquierda a derecha, desde acá. Tendría que encontrar, sí o no, lo que es estas reacciones. La reacción vertical, la reacción horizontal, el apoyo empotrado, en función a estas dos variables. Entonces, para de repente no irme por ese lado, no me hago problemas y también trabajaría o aplicaría un corte que sería también de derecha a izquierda. Así. A ver, voy a colocar esto. Hasta acá sería mi segundo corte, ¿no? Este es el primero y este es el segundo, de derecha a izquierda, viéndolo así también, con la misma finalidad de solamente trabajar con estas dos incógnitas, ¿no? Ahora sí, voy a colocar acá corte 1, X, de dónde varía el intervalo de C hasta B, ¿no? Sería de 0 a 2 metros, y volvemos a dibujar esa parte, ¿no? Más o menos así. Yo sé que acá este ángulo, perdón, la fuerza tengo que descomponer en horizontal y vertical, ¿sí o no? Como este 45 va a ser así. Sería fuerza CE coseno de 45 y acá también sería fuerza CE seno de 45. Esta es la distancia del X. Cuando hago un corte de derecha a izquierda, recuerda, la cortante es hacia arriba y el momento en sentido horario, ¿no? Un corte de derecha a izquierda, ojo, viéndolo así. Generamos esa ecuación. No nos olvidemos de esta fuerza. Había una fuerza de 10 aquí. Y ahora sí generamos nuestra ecuación de momento. Momento 1, decimos, es el mismo criterio, ¿no? La fuerza C va hacia arriba, me produce un momento horario, como es opuesto al corte, va a ser positivo. Fuerza CE coseno de 45 por la distancia X. En cambio, este 10 como va hacia abajo, me genera un momento horario, como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Menos 10 por X. Y nada más, pues, ¿no? Esta fuerza CS945 no produce momento porque es una fuerza que tiene el mismo eje. Es paralelo, mejor dicho, ¿no? No produce momento. No hay esa distancia perpendicular. Ahí está, mi ecuación del momento 1. Pero tenemos que aplicar lo que viene a ser su derivada parcial. Derivada parcial de la ecuación del momento 1 con respecto a la carga. Bueno, la carga P ficticia vendría a ser en este caso mi variable. Como son dos variables, dos cargas ficticias, digámoslo así, derivamos con respecto a esas dos. Primero, con respecto a la fuerza CE, ¿no? Derivadas parciales, hay que recordar un poco ese tema. Esto es como si fuera cero, no depende de la fuerza CE, pero esta parte sí. Es como si fuera nada más la fuerza CE a la 1, derivo, pues, ¿no? 1 menos 1 baja el 1, y todo número elevado a la 0 me da 1. A la final es como si solamente me quedara coseno de 45 por x. Eso es todo. Casi siempre va a ser así. Nunca van a ver que de repente la incógnita o la variable, mejor dicho, va a estar elevado al cuadrado o al cubo. Siempre va a ser así. Ya te generé entonces mi derivada parcial para la primera ecuación. Pero ahora también faltaría hacer su derivada parcial, pero con respecto a la otra variable, que sería la fuerza BD. En este caso, ¿cuánto es? Sería cero, porque no está la variable en esa ecuación, ¿sí o no? No hay fuerza BD. Ahora sí. Eso fue para el primer corte, ¿no? Muy sencillo, no ha demorado mucho. Es cuestión nada más de recordar un poco derivadas parciales. Ahora aplicamos el segundo corte. Corte 2. El X sería en este caso de derecha a izquierda también, o sea, desde B hasta A. Cuando hago un corte que sea consecuente al otro, empieza primero en la distancia donde culminó el primer corte, o sea, en 2 metros. Y este corte 2 ahora sería de B de 2 metros hasta el punto A, que sería 4. La suma total, de 2 a 6 metros. Ahora sí, vuelvo a dibujar esa parte.
Acá actúa la fuerza, a ver, la fuerza de 10. Acá lo que ya había descompuesto. Voy a colocar nada más la componente horizontal porque la vertical no interesa en realidad. No sé si se dan cuenta. No entra en la ecuación. Fuerza CE coseno de 45. Y lo mismo para esta fuerza BD. Va a ser también lo mismo, pues, ¿no? Fuerza BD coseno de alfa o coseno de 45. Más o menos por acá. Fuerza BD coseno de 45. Y acá está la otra fuerza que creo que es de 5 toneladas, ¿no? Sí, 5. Ahora sí. Esto es la distancia. El X. Recuerda que esta distancia de acá es 2 metros. ¿Cuánto sería esta otra distancia? Si todo es X y acá es 2, sería X menos 2, ¿sí o no? Esta distancia. Ahorita vamos a aplicar momento. Y va a seguir siendo lo mismo, pues, ¿no? Cortante hacia arriba y momento horario. Genero la ecuación del momento 2. Estas dos fuerzas va a ser lo mismo, en realidad. Fuerza CE, coseno de 45 por X, ¿no? La distancia. Este va a ser negativo, menos 10 por X. Y ahora sí, en esta parte. Sería más la fuerza BD, coseno de 45 por esta distancia, pues, ¿no? Desde acá hasta el corte, X menos 2. Finalmente acá sería menos 5 por X menos 2. Eso es todo para el segundo corte, si se dieron cuenta. Tengo mi ecuación del momento 2, ahora generamos su derivada parcial. Comenzamos con la primera incógnita, derivada parcial de la ecuación del momento 2 con respecto a la fuerza CE. En este caso sería nada más lo mismo, coseno de 45 por X, ¿no? Lo demás es como si fuera 0. Es con respecto a la fuerza CE, por si acaso. Luego acá sería la derivada parcial de la ecuación del momento 2 con respecto a la otra variable que es la fuerza BD. Me fijo en esta sola fuerza, sería también 45, coseno de 45, perdón, por X menos 2. Hasta ahí hemos culminado con la derivada parcial con respecto en este caso a las deformaciones por flexión, corte. ¿Cómo sería la deformación por fuerza axial? En realidad ya lo estamos trabajando. La fuerza N, ¿cuál es? La misma fuerza, la incógnita. No es que tienes que calcular nada, solamente considerarlo. Vamos a decir así. Fuerza N, esto de acá. Fuerza CE y fuerza BD. Nada más. Eso es todo. Cuando voy a colocar la fórmula, ahí lo voy a indicar, ¿no? Porque ya sabemos que es fuerza CE y fuerza BD. La longitud también podemos saberlo, ¿no? Aplicando ahí Pitágoras quizás. Y nada, voy a aplicar ya las fórmulas que se va a representar. Acá se va a aplicar dos veces la fórmula. ¿Por qué? Porque son dos incógnitas. Primero, voy a decir con respecto al desplazamiento. A ver, desplazamiento en el primer punto. Digamos, en esta parte de aquí, que viene a ser el punto C, ¿no? En el punto C, ahí el desplazamiento va a ser 0. Yo sé que algunos pues, me dirán, pues no, pero sí tiene desplazamiento, puede haber. Ya, pero lo estamos viendo desde otro punto de vista. Habíamos dicho como si fueran apoyos móviles y que al final es en realidad esta fuerza concurre en este otro apoyo. Por eso acá el desplazamiento es 0. Por eso lo estamos viendo así. O en otras palabras, como había mencionado también, es que ambas fuerzas son consideradas como nuestras incógnitas. Y habíamos dicho que inicialmente no tienen ningún efecto. Esas dos fuerzas, esas dos barras, no van a tener una deformación interna, ¿no? Por ese motivo es que nosotros lo igualamos a 0. Estamos eligiendo como variable las fuerzas axiales. Así que vamos a colocar aquí la fórmula. En este caso, como había mencionado, va a ser la suma de ambos, primero por flexión. Voy a colocar acá deformación de la fuerza CE igual la integral, el primer corte
sería el momento 1 de 0 a 2. Colocamos aquí 0 a 2. Voy a copiarlo mejor de una vez. Fuerza C coseno de 45 por X menos 10 por X. Todo esto multiplicado por la derivada parcial de la ecuación del momento 1 con respecto a la fuerza C, que es coseno de 45 por X. Y hacemos lo mismo para la ecuación del momento 2. Ya no tengo que multiplicar por esta derivada, porque esto le corresponde a la fuerza BD. Eso ya va a ser cuando consideremos la deformación de esa fuerza. En este caso nada más es la fuerza C. Más, pero falta acá dividir, perdón. Sería el módulo de la elasticidad por la inercia. En este caso ya es cuestión, ¿no?, de calcularlo. Por ejemplo, para este elemento pilar columna. Esta es su sección transversal de 20 por 30, ¿no? Su módulo de elasticidad es 2 por 10 a la 7 toneladas por metros al cuadrado. Para allá la inercia de esta sección es muy sencillo, ¿no? Es base por altura al cubo sobre 12. La base es 0.2 metros, ya lo he convertido a metros, por 0.3 metros al cubo entre 12. La inercia finalmente es 4.5 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Y acá su módulo de elasticidad. Solamente estoy copiando. Vamos a indicarlo. Sería 2 por 10 a la 7 toneladas sobre metros al cuadrado. La inercia es de 4.5 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. La segunda integral sería de 2 a 6, si no me equivoco, sí, de 2 a 6. En este caso es volver a copiar toda esta ecuación. Acá ya no se borra nada. Cuando era para calcular de repente desplazamientos y giros, ahí sí, pues, ¿no? La variable o la incógnita con la que íbamos a trabajar se tenía que hacer 0. Pero en este caso no pasa eso. Tengo que considerar las incógnitas, la variable, porque es lo que necesito calcular. Multiplicado por su derivada parcial, que es nada más coseno de 45 por X. Multiplicamos. Ahora sí, también se va a dividir entre lo mismo. Esto, si tú multiplicas, te va a dar un valor de 9000. 9000 toneladas por metros al cuadrado. Voy a colocar acá de frente ya, 9000. Y recuerda que tenemos que sumar con esta deformación axial, que va a ser la suma, en este caso solamente la fuerza CE. Coloco la variable, o sea, más la fuerza CE multiplicado por su derivada parcial. Recuerda que era una fuerza en compresión, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en compresión. Entonces esto de aquí es negativo, me faltó indicar. Negativo, pero a la hora de aplicar la derivada parcial, esto también se va a hacer negativo, ¿no? Como si fuera 1, ya lo expliqué. Por 1, ambos negativos igual se vuelve positivo. La longitud de la fuerza CE, en este caso esta barra, que estoy colocando de amarillo, si te das cuenta es un triángulo de 45, ¿no? Sería K raíz de 2. La base 6, la altura 6, sería la hipotenusa 6 raíz de 2 metros. Todo esto entre el módulo de elasticidad por el área. El módulo de elasticidad es 2 por 10 a la 6 y su área es una sección circular. El área de una sección circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y obtengo este valor. El área, perdón, el diámetro lo he convertido ya a metros, 0.05 metros, y he reemplazado en la fórmula. Este es el área. Vamos a copiarlo acá. El E es 2 por 10 a la 6. Indicamos 2. A ver, este es el área. El módulo de elasticidad 2 por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado por el área. Ahora sí, esta parte de aquí pueden utilizar su calculadora. Yo recomiendo que lo hagan así porque si lo hacen de forma manual se van a demorar demasiado. ¿Cómo hago esto en la calculadora? Primero tomo en cuenta mi primera variable, la fuerza C.
Es como que en la calculadora yo lo considero como si fuera uno, pero al final voy a indicar que es esa variable. Integral de 0 a 2 sería coseno de 45 por x por coseno de 45 por x. Esto de aquí me da un valor de 4 tercios de ¿qué? De la fuerza CE, ¿sí o no? Entre el valor de 9000. Ahora el otro valor, que es menos 10x. Ese va a ser un valor numérico. Integral de 0 a 2 menos 10 por x por coseno de 45 por x. Esto de aquí me da un valor de menos 18 punto y tanto. Pero ya lo voy a dividir entre 9000. Que sería menos 2.0951312. Hay más decimales, pero yo voy a considerar estos por el momento. Por 10 a la menos 3, ¿no? Acá la unidad quizás no lo indicaría tan al detalle, porque sería quizás confundirlo mucho. A las finales lo que obtenemos es la fuerza C y la fuerza BD. Entonces es una unidad de fuerza nada más. Pero si quieres hacerlo tan a detalle, ya te das cuenta cuáles son las unidades que le va correspondiendo a cada unidad, perdón, a cada variable, y ya al final lo despejas. Pero nada, para no marearlos, hay que colocarlo de frente. Esto no depende de ninguna variable, es un valor numérico. ¿Qué más? Eso fue la primera integral. Ahora con la segunda, también integral de 2 a 6 sería coseno de 45 por x multiplicado, porque no hay más variables con fuerza CE, por eso, por coseno de 45 por x. Esto de aquí es, a ver, 104 tercios, positivo, ¿no? 104 tercios de la fuerza CE dividido entre 9000. Ahora el valor numérico, integral de 2 a 6 menos 10x, acá hay otro, menos 5 por x menos 2 multiplicado por coseno de 45 por x entre 9000 ya de frente. Sería menos 0.0691393 ya con estos decimales. Y finalmente integral de 2 a 6, la fuerza BD, ahora sí, sería 45 por x menos 2 multiplicado por coseno de 45 por x. Hay que tener mucho cuidado nada más a la hora de digitar esto en la calculadora, porque si no, un signo o un número que no esté bien, pucha, todo tendría que desarrollarlo nuevamente. Bueno, a ver, voy a revisar. Esto sería entonces 56 tercios entre... Ya, perdón, este es más 56 tercios de la fuerza BD y esto ya se divide entre 9000. Y finalmente este último valor de acá, simple, pues, ¿no? Sería menos 1, a ver, menos 1 por menos 1, positivo, ¿no? 6 raíz de 2 entre 2 por 10 a la 6 por 1.9635 por 10 a la menos 3. Esto sería más 2.1607541 por 10 a la menos 3 fuerza CE. Ahí está. Y recuerda que esto se iguala a 0, ¿no? Estamos diciendo que la deformación de esa fuerza, de esa barra, va a ser 0. ¿Qué hago ahora? Ordeno mi ecuación. Digamos que la primera incógnita va a ser la fuerza CE, ¿no? Esto de aquí, que estoy colocando de rosado, digamos así, voy a sumarlo. Me está dando un valor de 6.160751 por 10 a la menos 3 fuerza CE. Luego la otra variable es más, este 56 tercios entre 9000. Esto es 7 entre 3375 fuerza BD. Igual, como esto es igual a 0,
Vamos a sumar estas dos expresiones. Como son negativos, pasa al otro lado como positivo, dándome un valor de 0.071234462. Esto de aquí es mi primera ecuación. Es una ecuación con dos incógnitas. Una de estas es la fuerza CE y la otra la fuerza BD. Tenemos que hacer lo mismo, pero ahora aplicando la deformación de la fuerza BD. Ahora vamos a colocar la deformación de la fuerza BD, que también va a ser igual a 0, pues ya lo hemos explicado. La fuerza BD, que lo que hacemos es volver a aplicar la fórmula integral de 0 a 2, primero con la deformación por flexión. Copiamos la misma ecuación del momento 1, fuerza CE, esto de aquí, voy a copiarlo. Esta es la ecuación del momento 1, multiplicado ahora por la derivada parcial con respecto a la fuerza BD, que era esta expresión de aquí, y te das cuenta que es 0. En otras palabras, todo se vuelve 0, no influye en nada, se anula. Más la integral del segundo corte, que es de 2 a 6, copiamos esa ecuación, todo esto de aquí, y lo vamos a multiplicar por su misma derivada parcial, por esa derivada parcial que es esta de aquí abajo, coseno de 45 por x menos 2. Y bueno, prácticamente es lo mismo que ya hemos explicado, un montón de veces. Ya sabemos cómo integrar. Este EI también es, pues, sería 9000 de frente. Más la fuerza BD, ahora va a involucrarse las deformaciones axiales. Fuerza BD negativo, sería menos la fuerza BD por su derivada parcial, que es menos 1, ¿sí o no? Ahí está, su misma derivada parcial. Ahora le corresponde esa fuerza, multiplicado por su longitud. La fuerza BD, en este caso, es ese de aquí. Es un triángulo rectángulo conocido. Sería k raíz de 2, 4 raíz de 2 de hipotenusa. Entre el módulo de elasticidad por el área, que lo vamos a copiar de aquí, de la anterior operación. Comenzamos. Primero sería acá la integral de 2 a 6, sería coseno de 45 por x, multiplicado por coseno de 45 por x menos 2. Solamente la fuerza CE, con esa variable estoy trabajando. En este caso, 56 tercios de la fuerza CE dividido entre 9000. Ahora los otros valores, integral de 2 a 6, menos 10 por x, menos 5 por x menos 2, por coseno de 45 por x menos 2. Me da un valor que ya lo voy a dividir entre 9000. A ver, entre 9000 sería menos 0.037711236. Nada más, es un valor numérico. Ya está dividido entre 9000 también. Y finalmente, la fuerza BD, integral de 2 a 6, sería coseno de 45 por x menos 2 por coseno de 45 por x menos 2. Esto de aquí sería 32 tercios de la fuerza BD entre 9000. Y finalmente esta última expresión de aquí, que en este caso nada más sería menos por menos más, 4 raíz de 2 entre 2 por 10 a la 6 por 1.9635 por 10 a la menos 3. En este caso sería más 1.4405027 por 10 a la menos 3 de la fuerza BD.
e igual a 0. Ordenamos la primera ecuación, el primer término, fuerza CE, sería este de aquí, 56 tercios entre 9000. Sería 7 entre 3375 fuerza CE. Y sumamos esta otra variable, ¿no? 32 tercios entre 9000 más 1.4405027 por 10 a la menos 3. Sería más 2.62567879 por 10 a la menos 3 fuerza BD. Obviamente que yo estoy acá ya quizás reduciendo algunos decimales porque es mucho más. Lamentablemente no me está dando en fracción, pues. Ya, fuerza BD. Esto es igual, esta única expresión pasa al otro lado como positiva. 0.03771236. Esto de aquí viene a ser mi segunda ecuación. Ahora sí, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, fuerza CE y fuerza BD. Esto ya lo pueden hacer de forma manual en realidad, ¿no? Esa parte no es difícil. O quizás con la calculadora, pues con la calculadora es más fácil. Vamos a ver cuánto sería. Y ahora sí, me está dando los siguientes valores. Primero, para la fuerza CE, perdón, fuerza CE, sería 9.164. Hay más decimales, claro que sí, pero voy a considerar 3 nada más. Esto sería en toneladas. Me ha dado positivo, quiere decir que ha sido correcto como lo he considerado. ¿Cómo lo hemos considerado? En compresión, ¿sí o no? Entonces, indico que trabaja de esa manera. Mientras que la fuerza BD me da un valor de 7.124, ya, 3 decimales. También positivo, lo ha considerado tal como habíamos indicado, ¿no? También en compresión. Si me hubiese salido negativo, quiere decir que trabajaba de la otra forma, que sería en tracción. Ahora vamos a corroborar en el programa. Yo sé que esta parte lo he vuelto a grabar, o lo estoy volviendo a realizar porque cuando habíamos desarrollado este mismo problema, yo había cometido un error en aquí indicar mal los intervalos. Yo coloqué aquí 4, tanto para ambas deformaciones. Le había colocado 4. Sí, fue un error mío. Por lo tanto, la respuesta final no era la misma. Nos estaba dando, creo, si no me equivoco, un valor de 5 puntos y tanto, y por acá era 2 puntos y tanto. Así que me he fijado nuevamente en ese detalle. Por eso esa parte ya lo tuve que recortar y he tenido que grabar esta última corrección. Y nada, vamos a comprobar en el programa nuevamente, porque esa parte ya lo he tratado de explicar cómo es que lo van a colocar en el programa, qué materiales le van a establecer, los diferentes tipos de apoyos. Yo acá solamente vamos a corroborar ya la respuesta, ¿no? Ya en la parte del procedimiento ya lo he indicado en el momento que le corresponde. Para el programa ya vamos a calcular esto directamente. En realidad ya he explicado cómo es que tiene que configurar el tema de unidades, etc. Las coordenadas 0, esta altura. Esta va a ser la coordenada 0, 0, pues, ¿no? En este punto. 0, 0. X0 y Y0 en A. En B va a ser X4 y Y0 y en C X6 y Y0. 4, 6. Ahí está. Acá la distancia horizontal en D es X4 Y0 y X6 Y0. ¿No? Acá era 0, 4, 0, 6 y acá ahora es 4, 0. 4, 0 y 6, 0. Esa otra distancia. Ya tenemos las coordenadas. Colocamos los elementos de esta forma. Colocamos el apoyo. Es un apoyo empotrado. Estos de acá vendrían a ser como apoyos fijos.
estos elementos son biarticulados. En ambos lados tiene que estar rotulado. Acá hay una opción en rótulas, este tipo de barras articulado en ambos miembros o en ambos extremos. Ahí está. Así tienes que colocarlo en el programa. Si no, te va a considerar de cualquier manera. Las fuerzas, primero es 10 toneladas y luego 5. 10. Busco la fuerza que he creado por ahí. 5. ¿No? Ya indiqué cómo que deben crear. Y faltaría colocarle los materiales, ¿no? Primero el módulo de elasticidad. Para el elemento pilar columna es de 2 por 10 a la 7. Coloco acá 2 a la 7 toneladas sobre metros al cuadrado. Selecciono bien los elementos, estos dos nada más. Ese es un módulo de elasticidad, la inercia también. Vamos. Puedo colocar en esta opción, ¿no? Base 20 por 30, una sección rectangular. O puedo colocar la inercia que me ha dado acá, 4.5 por 10 a la menos 4. Vamos a hacer uso quizás de esa manera, colocando la sección. Acá hay una sección rectangular, cualquier nombre, sección, digamos. Y acá me dice, pues base es y la altura es D. La base 0.2 metros, como dijimos, y la altura 0.3. 0.2, 0.3. Y miren, ahí está la inercia 0.000450. Que es lo mismo de acá, solamente que está en otra notación, por 10 a la menos 4. Ya está, selecciono el elemento, aplico, igualmente aquí. Recuerda que este pilar trabaja flexión, entonces aquí en esta parte donde dice deformaciones, solamente tiene que ser activado la casilla de flexión. Aplicamos y mira, cambia la tonalidad, un poco más oscuro. Eso significa que sí se está aplicando. Mientras que para estos dos elementos sería su módulo de elasticidad 2 por 10 a la 6. Entonces creo otro o busco otro que he creado y lo reemplazo. A ver, este de aquí, ya, 2 por 10 a la 6. Y selecciono ambas barras. Aplico finalmente su área. Voy a esta parte, ¿no? De la inercia, digamos así, en las secciones. Perdón. Creo, no sé, diámetro, digamos, le doy ese nombre. Y acá hay una opción, miren, sección circular. Aplico y me indica cuánto de diámetro tengo que colocarle. Evidentemente va a ser este diámetro de 0.05 metros. Ya está. Selecciono ambos elementos. Mira, ahí está el área 0.001963. Justo lo que acá había calculado también. Eso es, a ver. A ver, perdón. Acá veo. No, sí, es correcto. Porque acá está 0.00. Y acá es 1.9, claro, porque solamente sería 0.00 y tanto. Ya, me había ahí confundido quizás en la nomenclatura. Ya, es correcto. Ahí está el área, selecciono y aplico. Hasta ahí ya sería todo, pues colocar si gustas las cotas, ¿no? Indicando cuánto es su distancia. Igualmente en la parte horizontal. Y vamos a verificar entonces cuánto sería las fuerzas internas de estas dos barras. Aquí está la misma estructura. Vamos a comprobar las fuerzas axiales. Ahí está. Para ambas barras. Menos 9.164. Está bien, en compresión. Es correcto. Y la otra barra, que es la fuerza BD, 7.124. También miren, 7.124. Ahora sí, espero que entonces que les haya servido este ejercicio, este desarrollo, cómo es que se debe aplicar cuando realizamos con este método, ¿no? Que es el teorema de Castigliano. Sé que hay muchos métodos más que se pueden realizar, pero nada, solamente es cuestión de que tengan un poco de paciencia a la hora de reemplazar estos valores, que recuerda que por un simple signo, un valor o algún número, todo se echa a perder. Y nada, puedes apoyarme con un like, puedes comentar, puedes compartir el canal, y nada, conmigo será hasta un próximo video.